Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a otro seminario del grupo de plantólogas argentinas. Hoy tenemos el honor de tener a la doctora María, María Victoria Bussi. Vicky es bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó, de hecho, como bioquímica durante algunos años en hospitales en Rosario. O sea, que tuvo un comienzo nada que ver con las plantas. Al recibirse se mudó a Chascomús para trabajar en el INTECH, el Instituto Tecnológico Chascomús, en diagnósticos del virus de fiebre aftosa, pero enseguida comenzó su doctorado, se pasó, como dije la otra vez, al lado bueno de la fuerza, a trabajar con plantas y con el doctor Eduardo Zabaleta, estudiando factores de transcripción del tipo Matchbox en tomate. Durante ese doctorado realizó estancias en Francia y luego realizó un postdoc también en el INTECH, estudiando el metabolismo de carbohidratos. En el 2006 entró a la carrera de investigador científico en el INTECH, pero en 2009 se mudó al CEFOBI, el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, donde tiene su grupo. Vicky tiene una amplia experiencia docente, dio clases tanto en la Universidad Nacional de San Martín como ahora está dando clases en la Universidad Nacional de Rosario. Yo tuve la suerte de tenerla de docente en algún que otro curso de posgrado. Y actualmente es investigadora principal de CONICET y profesora adjunta en el área de Química Biológica de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy nos va a hablar sobre su trabajo en el estudio del metabolismo de polisacáridos en plantas y algas, y es siempre un gusto escucharte, Vicky. Podés compartir tu presentación ya y empezar a contarnos sobre tu trabajo. De repente estás muy callada. Es que trato de portarme bien. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve perfecto. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Gaby, y a las organizadoras de esta iniciativa que me parece fantástica para poder divulgar lo que hacemos, para poder charlar, para que ese grupo de contención y nos demos una mano entre todas. Así que realmente muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar este año también, porque yo tenía otra fecha prevista que la cancelé. Así que bueno, justo había un huequito y me volvieron a invitar. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby ya les contó más o menos lo que fue mi derrotero hasta llegar a las plantas, y cuando me pidieron alguna de las consideraciones, bueno, dónde nació tu vocación y todo eso, yo me acordaba de una frase que decía en el 96, después de Cristo, sí, 96, cuando ya mi novio en ese momento y ahora esposo se había ido a Chascomús a trabajar en el medio del campo, yo estaba haciendo clínica, y yo le decía, ni loca me voy al medio del campo a trabajar en plantas. Y bueno, acá estamos. Lo que pasó, pasó. Hoy les voy a contar entonces lo que estamos haciendo en el laboratorio desde hace ya un tiempo, desde 2006 más o menos, hasta la fecha, con algunas derivaciones. El título intenta ser pochoclero, no sé si lo logré, pero bueno, módulos de unión a carbohidratos o muchos usos copados. Como les dijo Gaby, ya ahora en CEFOBI, en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Universidad Nacional de Rosario, que está en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, en el Lab 3, que se dedica al metabolismo de polisacáridos de plantas y algas. Bueno, para arrancar, por si hay gente que no está familiarizada, ¿qué es un CBM? Un CBM está definido como un motivo, una secuencia contigua de aminoácidos que suele estar asociado a una enzima activa en carbohidratos, que tiene un ensamblado característico con actividad, cuya propiedad, perdón, es la unión a polisacáridos. Fueron inicialmente clasificados como dominios de unión a celulosa porque fueron los primeros descritos.
Sin embargo, a medida que avanzaron los estudios y las caracterizaciones, se vio que hay varios tipos de módulos diferentes con capacidad de unirse a distintos sustratos, no solo a celulosa. Contienen entre 30 y 200 aminoácidos, ¿sí? Y pueden estar en copia única o en tándem, 2, 3 o más. Pueden estar ubicados en el extremo N terminal de una proteína o carboxilo terminal o de forma central. Lo que sí es cierto que ellos solos, por sí mismos, no tienen actividad catalítica sobre los polisacáridos, sobre carbohidratos, ¿sí? Suelen estar asociadas a un dominio catalítico, una porción catalítica que sí lo tiene, y en algunos casos no. Como les dije, han sido caracterizados en enzimas hidrolíticas, generalmente en enzimas que degradan polisacáridos, y las más estudiados son los bacterianos o los fúngicos, ¿sí? De origen microbiológico. Había muy poco cuando nosotros arrancamos en plantas. Entonces, están ahora, actualmente, todos reunidos en la CASI, en lo que es la enciclopedia CASI, y este dato es del 8 de septiembre, podría haber cambiado. Hay 278.501 módulos de unión a carbohidratos agrupados en 88 familias. ¿Cómo funciona un módulo de unión a carbohidratos? Tiene un efecto de targeting, o sea, dirige a una enzima o a ese sitio catalítico del cual está asociado hacia el sustrato, ¿sí? Hacia distintas regiones de sustrato. Debido a que hay de tres tipos, ¿sí? Los tipo A planares, que suelen unirse, son tipo endo, los tipo B o los tipo C exo, que van a... Eso depende del número de residuos de azúcares que pueden ubicar en su bolsillo, en su hendidura. Entonces pueden dirigir a una enzima hacia el sustrato, tienen un efecto de proximidad, aumentando la concentración de la enzima cerca de ese sustrato, tienen un efecto disruptivo, o pueden tener un efecto disruptivo, que es romper la estructura del sustrato para que el dominio hidrolítico, el dominio activo, haga lo que tiene que hacer, cumpla con su mecanismo enzimático, y también de adhesión, ¿sí? Puede servir para una interacción célula-célula. También hay una quinta función que está siendo estudiada, que es la de servir de soporte, de servir de andamio de complejos multienzimáticos. Como les contó Gaby, yo estaba en INTECH haciendo diagnóstico de aftosa. Cuando dejé la clínica, perdonen, que hay ruido. El pescador está pasando, a ver. Pensé que estas cosas pasaban solo en el conurbano, que me suele pasar el recolector de electrodomésticos usados. Nunca pasa el pescador, pasó hoy, perdonen la desprolijidad. Como les dijo Gaby, estaba en Rosario haciendo clínica, me voy a hacer diagnóstico de aftosa, viene Eduardo Zabaleta, un investigador joven, radicado en Mar del Plata, ya no es más joven, era joven cuando yo empecé la tesis, fue su primera becaria, y dejé parcialmente lo de aftosa para trabajar en genes MASGOC que regulan la diferenciación del fruto de tomate. La parte de aftosa la estaba haciendo con Rodolfo Ugalde, del IIB, de la Universidad de San Martín, que fue quien me enseñó a trabajar en molecular, él y su grupo. Rodolfo se enojó porque él pensó que yo iba a hacer la tesis con ellos, pero Eduardo era un tipo joven, muy capaz, que me enseñó un montón de cosas y con el cual decidimos hacer la tesis juntos. Fui su primera tesista, no sé si él está muy contento ahora, pero bueno, arrancamos por ahí. ¿Qué pasó? Fue muy difícil porque INTECH no era el INTECH que es ahora, ¿sí? Éramos 5 becarios con 3 investigadores y costó mucho, y aparte, bueno, también en la prehistoria, 98, 99, hasta el 2003, y tuve solamente un paper de mi tesis. Entonces, había que trabajar en el postdoc con alguien que me conociera, que le gustara cómo trabajaba, si no, no iba a poder pedir, no había tantas becas de CONICET como ahora. Entonces fui a golpear la puerta a Rodolfo. Rodolfo había trabajado siempre con una glucógeno sintasa bacteriana, que estaba estudiando la Agrobacterium tumefaciens, y bueno, Diego, mi marido, me ayudó a elaborar un plan de estudios que a Rodolfo le interesara,
para que me presentara para una beca postdoc y posteriormente al ingreso a carrera. Y ahora, a la larga, después de tantos años, podemos decir que salió bien. Entonces, síntesis de glucógeno bacteriano, Rodolfo, nosotros encontramos un almidón sintasa 3. Trabajé en arabidosis italiana porque tuve que transformar tomate en la tesis, no es fácil, pero bueno, no, nos vale trabajar en arabidopsis. Arabidopsis tiene almidón sintasa solubles, como todas las plantas, y unidas a gránulo. De las solubles, las responsables de la síntesis de amilopectina, la estar sintasa 1, la 2, la 3 y la 4, que se descubrió posteriormente, pero de la 3 había muy poco hecho en ese momento. La estar sintasa 3 de arabidopsis tenía un dominio catalítico que nosotros caracterizamos bioinformáticamente y también bioquímicamente, y vimos que estaba estrictamente conservado los sitios de unión catalíticos, la estructura, con la glucógeno sintasa de Agrobacterium tumefaciens. La única diferencia era la ausencia del loop 380 encargado de la unión de glucógeno y que aportaba el mecanismo. Pero bueno, habiendo caracterizado, pudimos ver que el dominio catalítico por sí solo tenía actividad, baja pero tenía actividad. Pero bueno, cuando estudiamos la secuencia, cuando nos pusimos a ver de qué estaba compuesta esta proteína, vimos que tenía un dominio catalítico, pero que adelante había un dominio exclusivo de estar sintasa 3, que no se sabía mucho qué eran, que eran 3 dominios conservados, repetidos, y una secuencia, un péptido tránsito de importe a cloroplasto. ¿Qué hacíamos con esas cosas que encontramos adelante del dominio catalítico? Nos asociamos con la gente de la Universidad de Quilmes, con el grupo del doctor Gustavo Parisi, que nos ayudaron a identificar que esos 3 dominios en tándem podían ser dominios de unión a carbohidratos, específicamente del tipo Starch Binding Domain. Lo que hicimos con ellos fue aprender a modelarlos, a caracterizarlos, a poder identificar cuáles eran los residuos de unión a los polisacáridos, identificar los residuos importantes. Lo que tienen acá es un alineamiento donde se marcan los aminoácidos correspondientes a cada sitio de unión. ¿Qué podemos agregar? El Starch Binding Domain son dominios que se unen al almidón, pero que tienen una característica evolutiva distintiva, que es que poseen 2 sitios de unión en su estructura. O sea, el plegamiento posibilita la aparición de 2 sitios de unión, un sitio llamado 1 y el otro llamado 2, con residuos característicos, ¿sí? Generalmente suelen ser aromáticos, que se ubican en determinadas posiciones, y cuando nosotros hicimos el alineamiento y el modelado por homología, vimos que estaban conservados. Son del tipo de la familia 20, 21, 25, a veces 48, pero los nuestros fueron encontrados en enzimas de síntesis, ¿sí? En una enzima de síntesis y de plantas. Y cuando se elevaron las secuencias y se subieron, fueron asignados como familia 53. Lo que tenemos acá, en la parte superior derecha, es una tabla donde, después de haber localizado los nuestros y por búsquedas, vimos que la SS3 de arroz también los tenía, de maíz, de trigo, de algas, Chlamydomonas reicharti, Ostrococcus, Clostridium, bacteria. Teníamos una enzima entonces que tenía un dominio catalítico conservado como la de Agrobacterium tumefaciens y 3 dominios de unión a carbohidratos. 3 dominios de unión a carbohidratos predichos, de unión al almidón, a los cuales hicimos un ensayo técnicamente sencillo, pero complejo a la vez, de unión a polisacáridos que no son solubles. Entonces, gracias a Hugo Valdés y a Nahuel, nuestros primeros becarios doctorales en Chascomús, pudimos comprobar y demostrar empíricamente que eran capaces de unirse a polisacáridos insolubles, con distinto grado de afinidad o avidez. Se unían al almidón total, a amilosa y amilopectina. Me faltó poner las referencias acá. Y lo que hicimos, lo que ven acá a la izquierda, es lo que hace cualquiera que hace bioquímica. Trabajar con la proteína entera, con la proteína truncada, sacando los aminoácidos que sabíamos que estaban conservados y que podían ser responsables de la unión a los polisacáridos, dividir la proteína en 2,
por un lado el extremo amino terminal portadora de los SBD y el carboxilo terminal, trabajar con los dominios por separado y después mutar los aminoácidos responsables de la unión, del binding a los polisacáridos. Lo que tienen a la derecha en la parte superior son porciones de las tablas de caracterización donde nosotros pudimos ver que la enzima reconstituida in vitro, o sea, agregando in vitro dominio catalítico y separado como otra proteína el extremo amino terminal, era capaz de reconstituir la afinidad por el glucógeno, ¿sí? Mientras que los parámetros para la ADP glucosa, otro de los sustratos de la SS3, no pasaba nada, no había cambios. Pero lo que vimos es que no solo la proteína entera tenía actividad, sino que cuando la partíamos y la reconstituíamos in vitro, la enzima podía ser activa. Cuando caracterizamos los dominios de unión-almidón, vimos que el D2 era particularmente importante. O sea, los tres dominios no unían sustratos con la misma avidez, con la misma afinidad, siendo el D2 el responsable de las mayores absorciones o adherencias a los sustratos. Esto de la reconstitución in vitro nos dio la pauta de decir, bueno, los módulos solos pueden hacer algo, pueden activar otras enzimas. Estos dominios de unión-almidón podrían hacer algo distinto, porque vio que uno siempre quiere irse a la industria a hacer algo, o venderle algo a la industria. Lo que también hicimos fue chequearlos, mutarlos cada uno y enfrentarlos, como les dije, a distintos sustratos ya por separado. Encontramos también, perdón, me olvidé acá de decir, cuáles eran los dominios responsables de la interacción amino terminal y carboxilo terminal para que la enzima sea activa. Acá es más de lo mismo con la identificación de los residuos, cuáles eran los más importantes. Lo que pudimos describir en estos experimentos, también de Hugo y ya de Diego Peralta, de Nahuel, es que el D1 era necesario para la unión a amilosa, ¿sí? Que no estaba descrito. ¿Cuáles son las aplicaciones biotecnológicas de los módulos de unión a carbohidratos? Se podrían crear enzimas o diseñar enzimas para funciones sobre polisacáridos o hidratos de carbono modificadas, aumentadas, mejoradas. Se pueden usar como tag de afinidad, se pueden usar como sondas moleculares, o también pueden potenciar algunas enzimas en bioprocesos de usos industriales. ¿De qué tipo? Para comida, para la industria azucarera, de la cerveza, papel, textil, bioplásticos y biocombustibles. ¿Qué fue lo primero que hicimos por lo que teníamos? Lamentablemente uno a veces trabaja de esa forma. Lo primero que hicimos ya en Rosario, y con la incorporación de Mariana Martín, en ese momento, se suma al laboratorio con el ingreso a carrera, fue hacer una quimera entre la glucógeno-sintasa de Agrobacterium tumefaciens y los módulos de unión a carbohidratos, donde le sumamos primero el 3, el 2,3 y el 1,2,3. Lo que pudo ver Mariana, ¿sí?, con también la ayuda de Nahuel, fue que la eficiencia catalítica no se veía muy afectada cuando se sumaba el D3 solo, ¿sí? Pero la acumulación de glucógeno en las células de agro era 7 veces mayor a cuando estaba GLGA sola. Entonces había un aumento progresivo de la afinidad por el sustrato debido a la adición secuencial de estos dominios de unión-almidón, y una de las 3 construcciones que ensayamos, la que tenía solo SBD3, acumulaba más glucógeno. Esto es una combinación en cis. Hago una quimera, pongo un dominio actual sobre un dominio catalítico o de alguna forma, de manera tal que potencio una de las cualidades de esta enzima para la acumulación de glucógeno. ¿A qué industria podíamos dedicarnos, ya viendo que esto era posible? ¿Sí?
Bueno, intentamos ir por la de los alimentos, haciendo almidón resistente, nos juntamos con Arcor, nos echaron un split, entonces fuimos a los biocombustibles. Pero, como todos sabemos que los biocombustibles que tenemos que trabajar son los de segunda, porque compite el alimento con la producción de energía, dijimos, vamos sobre pared celular. ¿Sí? Entonces, lo que uno siempre debe hacer, que es recomendable y es deseable, es antes de arrancar con un tema, ver qué hay hecho, porque eso acelera un montón de cosas. Entonces, si uno intenta modificar la pared celular para la producción de biocombustibles, se puede atacar directamente la síntesis o la constitución de las ligninas, ¿sí? Que es lo que lo hace recalcitrante a la degradación. Se puede modificar la estructura, debilitar los enlaces, reducir el grado de polimerización. Se puede también intentar modificar la biosíntesis de celulosa, de hemicelulosas, de todo, de cualquier componente de la pared celular, intentar romper las uniones carbohidrato-lignina, modificar obviamente a nivel de factores de transcripción, ¿sí? La red regulatoria de genes, o ingeniar enzimas que degraden la pared celular de plantas. Había mucho hecho de sobreexpresión de hidrolasas, ¿sí? En plantas, pero hidrolasas enteras, o sea, la enzima entera, con o sin módulo de carbohidrato, no importa, pero una celulasa, una silalasa, una glucosilhidrolasa expresada en planta de origen microbiano. No había nada de plantas y mucho menos de módulos solo. Esto es, no tenía dónde poner lo que está torcido, pero bueno, ¿qué hicimos? Cuando se definieron los módulos de unión a carbohidrato, se fueron definiendo por la afinidad de sustrato, pensando, suponiendo, que eran específicos de sustrato. ¿Sí? El de celulosa se une únicamente a celulosa. El de que está en las pectinasas se une únicamente a pectinas. Pero encontraron una silanasa que era capaz de unirse a celulosa y a silano y con mayor afinidad a celulosa que a su sustrato natural. Entonces, esto se hizo en InTech antes de venirnos por la interacción con el grupo del doctor Marcos Chivelo y Gustavo Martínez, actualmente en Infibe, que trabajaban en pared celular de frutos, ¿sí? De frutilla, de tomate, y bueno, ellos empezaron a trabajar con unas expansinas donde pudieron identificar un módulo de unión a carbohidrato. Entonces, charlando con ellos, se nos dio por probar, con los sustratos que ellos nos prestaron, si nuestros SBD, los dominios de unión al almidón, que estaban en el almidón sintasa 3 de la Arabidopsis thaliana, eran capaces de unirse a un sustrato que no era natural. Por suerte era promiscuo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, son capaces los SBD de unirse a pectinas, a silanos y a celulosas, incluso con mayor afinidad que a su sustrato natural, el almidón. Teniendo esto, lo que salió después era ver si podíamos modificar la pared celular de manera tal de, en nuestra primera hipótesis, fortalecerla, que no sea susceptible a ataque, por ejemplo, de patógenos o ablandamientos, y ver qué pasaba. Sobreexpresar solamente los módulos de unión almidón, ya que eran promiscuos. Hicimos las construcciones dirigiendo los módulos a pared con el péptido señal de la expansina 8, que se sabe en la Arabidopsis, que va a pared celular, que es algo comprobado científicamente. Hicimos esas construcciones, las expresamos, y lo primero que vimos que las plantas transformadas eran más grandes. Lo que tienen acá a la derecha es la cinemática del crecimiento de las hojas, y lo que tienen abajo fue lo que hizo Mauricio Grisolía, que es parte de su tesis doctoral, ya en Rosario, que contó el número de células. Primero, ¿qué se hace primero? Midió el área de la roseta, midió el área de las hojas y contó el número de células. Y pudimos ver que no había mayor número de células por hoja, no es que la planta era más grande porque la división estaba aumentada, sino porque las células eran más grandes. ¿Sí? No puse acá la foto de que comprobamos que los módulos estaban en pared, una inmunocitoquímica hermosa, pero no se veía lindo con los colores. Pero bueno, sí, comprobamos por Western, lo que nosotros queríamos modificar en la pared, los SBD estaban fehacientemente en la pared. Tengo plantas más grandes,
no solo tengo plantas más grandes, tengo plantas que cuando mido el peso fresco, el peso seco, la elongación de raíz, la elongación del tallo, y mediante una fórmula, que la saben bien los agrónomos y no es mi caso, uno calculaba el índice de calidad, ¿sí? Daba que era de 6,52 para las plantas wild type y de 12 u 11, casi 12, o sea, duplicaba para las plantas transgénicas. O sea, tenía plantas más vigorosas, más interesantes, para seguir trabajando. ¿Qué hicimos después? Evaluamos el contenido de los componentes de esa pared celular. Lo que vimos fue que no teníamos variación en los niveles de celulosa, sí en hemicelulosas y en pectinas, no en ligninas. Dosamos ligninas, esto me permito dudar aún hoy, pero existen reportes cruzados que modificando la síntesis de ligninas se afectan celulosas y modificando celulosas se afecta ligninas. No fue nuestro caso. Nosotros tuvimos, con la sobreexpresión de los SBD en pared, alterada los niveles de hemicelulosas y de pectinas. Cuando hicimos una cromatografía, un GC masa, vimos que los niveles de glucosa eran muy superiores a las plantas wild type, algo de galactosas, pentosas menos y silosas menos. Esto era muy bueno, nos puso contentos porque para los biocombustibles de segunda generación, cuando vos hidrolizás pared celular, cuando se hidroliza pared celular y pasan al proceso de fermentación, ¿sí? Muchos de los microorganismos que se usan para la formación del etanol se inhiben por azúcares de 5 carbonos. Entonces, si teníamos una planta que tenía más azúcares de 6 para fermentar y menos de 5 para inhibir, también era un buen presagio. ¿Qué hicimos? Hicimos microscopía de transmisión electrónica para ver esas paredes celulares. Y lo que pudo ver Mauricio, con la participación también de Julieta Barchesi, otra investigadora que se sumó en Rosario como becaria postdoctoral primero y investigadora del grupo después, es que las plantas tenían una pared un 30% más delgadas. O sea, las paredes eran más finitas. Entonces nos dio la impresión que lo que habíamos generado era un disturbio en esa pared, de manera tal que podía ser más fácilmente extensible. Por eso las células aumentaban su tamaño por la presión de turgor del agua. Esas paredes, si eran más flexibles, si habíamos obtenido mayor cantidad de glucosa, ¿podría ser que fueran más fácilmente degradables? Entonces, con el protocolo de obtención de protoplastos, que usa enzimas que degradan la pared celular, como macerosima, celulasa y un par, usamos tal cual como las cantidades del protocolo estándar, las llamamos como 1, las redujimos a la mitad o las duplicamos, y en todas las condiciones vimos que éramos capaces de generar mayor cantidad de protoplastos en las plantas transgénicas que en las plantas wild type. Por último, y esta fue una patriada de Julieta también, lo que hicimos fue digestibilidad de la materia seca con líquido ruminal de oveja fistulada, un olor espantoso, pero bueno, Juli hizo la patriada, lo hizo, y se degradan más fácil. O sea, generamos plantas transgénicas que tenían paredes celulares más fácilmente degradables, que eran más flexibles, que permitían crecer más por esa presión de turgor y que liberaban mayor cantidad de azúcares para fermentación. Todo esto expresando módulos de unión a carbohidratos sin ninguna actividad catalítica asociada. Punto para los módulos. Esto no está publicado. Lo hicimos en plantas. Está armado para contarlo lindo, pero no es así secuencial en el tiempo y espacio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos en CEFOBI, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y nos vamos a mudar a un edificio nuevo cuando esté terminado, que hasta el momento en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, que trabaja en planta y hace fotosíntesis, no tiene cuarto de plantas. Entonces, ante la desesperación, dijimos, bueno, vamos con algas, que algas las crecemos más rápido, más fácil, y qué sé yo. Bueno, empezamos a trabajar en algas, con un montón de cosas que yo no les voy a contar hoy, pero si modificamos la
cantidad de pared o las cualidades de la pared de una planta. Podremos modificar la de algas y con el mismo enfoque, con un vector apropiado, ¿sí? El P-CLAMI3 y una glicoproteína de pared y un D3, ¿sí? Un dominio, un starch binding domain de una enzima de una starch sintasa de Chlamydomonas, transformamos Cnidesmus quadricauda y vimos qué pasaba. Dirigimos a pared, Cnidesmus aislada del río Paraná, ¿sí? Con permiso de captura, por el protocolo de Nagoya, con todos los papeles en regla. Lo primero que le llamó la atención, bueno, esperen, transformamos Cnidesmus, transformamos también Chlamydomonas, Patriada también, de Mariana Martín, de Julieta Carrillo, Julieta Berchesi, toda gente que fue trabajando. Los quiero nombrar porque no es fácil hacerlo, y las chicas lo lograron. Lo que vieron es que las plantas que tenían modificada la pared, ¿sí? O que estaban transformadas con solo un dominio, no tres, solo uno, coalescían, o sea, precipitaban, ¿sí? Se les caía. Mientras que las wild type seguían creciendo sin problema y las transformadas con el vector vacío no pasaba nada. Evaluaron el crecimiento en distintos medios, esto es parte de la tesis de María Belén Velázquez, ¿sí? Belén se suma al grupo, y no observan diferencias significativas en el crecimiento. Lo que sí lo ven es al microscopio, ¿sí? Cuando van al microscopio confocal, acá lo que tienen es una tinción con calcoflúor que marca el celulosa, y ven la forma de las algas. Lo que ven es que las que expresan los SBD, LSBD en pared, forma una cosa, un moco acá imposible de separar, y con microscopía electrónica de scanning, ¿sí? De barrido, lo que ven es que una pared que tienen, esencialmente rica, formada, constituida por pectinas, que se llama cenobio, porque parecen, ¿vieron el panal de abejas? Las celditas hexagonales, hexagonales, bueno, esas, las poliédricas, llenas de la sustancia de pared. Las células son más grandes, ¿sí? Las células del alga son más grandes, y cuando dosan pectina, tienen aproximadamente el triple en las transformadas que en la wild type o la transformada con el vector vacío. Si se acuerdan, también aumentaba el nivel de pectinas en las plantas transgénicas. ¿Para qué sirven las pectinas? Las pectinas se usan como espesantes, se usan para gelificar, ¿sí? En la industria alimenticia. Y la única fuente de obtención de pectinas hasta el momento es el limón, ¿sí? De la cáscara de limón, de las plantaciones en Tucumán, en Corrientes, en Formosa. Nosotros tenemos una alga transgénica superproductora de pectinas. Modificamos pared, en un caso, para que no sea recalcitrante la degradación y poder hacer bioetanol, y en este caso, con la expresión de un módulo de unión al carbohidrato en pared, tener una fábrica de pectinas para la industria alimenticia. Mínima escala, estamos Arabidopsis y alga, Erlenmeyer, laboratorio, vaso, nada en planta piloto, nada en modelo. Hay una frase en el laboratorio que se usa mucho, que es: una enzima de síntesis no se la vendés a nadie, y hay que trabajar con enzimas que degraden. Entonces, Mauricio Grisolía, que es el que caracterizó las plantas que sobreexpresaban los SBD en pared, elegimos juntos trabajar con una silanasa, ¿sí? Una silanasa también de Arabidopsis thaliana, y la elegimos porque tenía 3 CBM, 3 dominios de unión a silano, por demostrarse, en el extremo amino terminal. O sea, estructuralmente era muy parecida a la SS3 con la que veníamos trabajando. Mauricio hizo de todo con ella, modeló, midió con sustratos solubles, con sustratos insolubles, hizo todo lo que se les puede imaginar. Faltó la transformación de Arabidopsis, pero se doctoró antes. Pero algo que se nos ocurrió, teniendo en cuenta lo que había pasado cuando probábamos al principio los dominios de unión y el dominio catalítico, fue ver si podíamos usar estos CBM, llamados muy originalmente SIL1, SIL2, SIL3, de una silanasa y la posición en que se encuentran en la estructura, enfrentándolo a una silanasa comercial y viendo si había una activación o una inhibición o algo, ¿sí?
Entonces, lo que ustedes pueden ver en este gráfico de barras a un punto final, sí, o sea, a un solo punto, fue que la enzima comercial tenía una actividad referida como 100%, cuando le agregaban albúmina no pasaba nada, y cuando le agregaban en proporción equimolar SIL1, SIL2 o SIL3, SIL1 lograba casi duplicar la actividad de la enzima. Los dominios por separado obviamente no tenían actividad silanasa. Lo que tienen a la izquierda, a la derecha, perdón, es la curva de saturación, ¿sí?, de la silanasa comercial sola y la silanasa comercial más el agregado de SIL1, donde ustedes pueden ver que no se modificaría tanto la afinidad por el sustrato, pero la Bmax sería un 70% mayor que cuando trabaja la enzima sola. Entonces, tenemos un dominio de unión a carbohidratos de la familia CBM22, otra familia distinta. No es 20, no es 53, no es 21, no es nada de eso, que podría servir como un adyuvante, como un activador de enzimas importantes para la industria de los biocombustibles. Les dije que trabajábamos en algas. Lo primero que hizo Julieta, cuando se suma al laboratorio, fue caracterizar la almidón sintasa 3 de Osteococcus tauri. Un alga unicelular, un pico alga, que es maravillosa porque tiene un genoma compacto, tiene mucho menos número de genes, tiene una mitocondria, tiene un cloroplasto. La literatura dice que se transforma, Julieta sostiene que no, porque no pudo, desde el 2012 que estamos renegando, pero tenía la característica que a nosotros nos pareció más interesante, que si bien tiene un número de genes reducido, para síntesis de almidón, Osteococcus tauri tiene toda la complejidad igual a plantas superiores, e incluso para almidón sintasas 3, tiene 3. Una con 3 dominios de unión al carbohidrato, otra con 2 y otra con ninguno. Nosotros empezamos a trabajar con la que tenía los 3, Julieta, la tesina de Belén Velázquez, lograron caracterizarlo, lograron separarlo, lograron ver la actividad, identificaron los residuos que eran importantes, los conocemos, acá lo tienen los plots con las mutaciones, pero era otra vez otra enzima de síntesis, o sea, tenemos módulos de unión al carbohidrato de enzima de síntesis. El 25% del mercado de las enzimas recombinantes se lo llevan las amilasas. Por lo tanto, hay que trabajar en amilasas y hay que buscar amilasas. ¿Qué tienen las amilasas en su estructura? Muchas de las amilasas microbianas. Un dominio de unión al carbohidrato de la familia CMM20. El genoma de Osteococcus tauri está secuenciado. Entonces, cuando Nicolás Edin, todo pasa hoy. Te esperamos, Vicky, no hay problema. Ni en chiste pasan estas cosas. Perdonen, chicos. Buscamos una amilasa, un proyecto genoma secuenciado. Buscábamos una enzima o una proteína que tuviera un módulo CBM20. ¿Qué característica tenía la que encontramos? ¿Sí? La amilasa putativa, que tenía ese CDM20 pero en posición central, o sea, era distinta a lo que veníamos trabajando, ¿sí? No estaba en el amino terminal, estaba en dominio central. La purificamos, la clonamos, la purificamos, la ensayamos, bueno, le medimos actividad para el derecho, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, con un medio, con el otro, con una forma, con lo que sea. Bueno, no tenía actividad amilasa, ¿sí? No tenía actividad amilasa, no había forma de que esto funcionara. Lo que sí hizo Nicolás fue medir, ¿sí?, la capacidad de unión. Y como ustedes pueden ver, se une a almidón, se une a amilosa, se une poco a amilopectina y se une también a celulosa. Lo que también hizo Nico era, bueno, una proteína que no tiene actividad, de nada, ¿qué función podría cumplir? Y lo que hizo fue ensayarla en ensayos de unión a los gránulos de almidón, y lo que pudo ver es que en presencia de, ahora se llama CBM20-CP, proteína que contiene un módulo CBM20, si la enfrentabas con la almidón sintasa 3B, la que caracterizó Julieta antes, cuando estaban juntas vos tenías más estar sintasa 3 en el gránulo. ¿Sí? Entonces podría ser que esté cumpliendo una función de andamio, de sostén, para formar un complejo
macromolecular con funciones regulatorias. ¿Cómo lo probamos? Bueno, lo probamos in vitro, ¿sí? Ensayando la almidón sintasa 3 en presencia y ausencia de CBM20, proteína entera, CBM20 solo. Y también lo que hicimos fue ensayarla sobre gránulos de almidón. Esto es un scanning, ¿sí? Microscopía electrónica de barrido, pero si nos fijamos, lo que está representado acá a la izquierda abajo, es que cuando cuantificamos los gránulos según la superficie, ¿sí? Los dividimos en 4 categorías, los más pequeños de 0 a 600 micrómetros, después de 600 a 1000, de 1000 a 1500 y mayor de 1500, ¿sí? Sin ninguna enzima tenemos alta proporción de gránulos pequeños y muy baja, o bueno, un 10% de gránulos grandes. Cuando está la almidón sintasa 3, aumenta la proporción de gránulos grandes, ¿sí? Y cuando está asociado la CB20-CP, esa proporción disminuye de gránulos grandes, aumentando la proporción de gránulos pequeños. O sea que el efecto inhibitorio que vimos in vitro, lo vemos también sobre el crecimiento de los gránulos. Todo esto estuvo fantástico, pero bueno. ¿Qué hicimos? Bueno, algo tiene que hacer esta proteína sin función. Cuando la caracterizamos modelado por homología, vimos un CBM20 en el cual los residuos de unión almidón estaban conservados, ¿sí? Y encontramos un dominio coiled-coil hacia el extremo carboxilo terminal responsable, ¿sí? O candidato a las interacciones con otras proteínas. Esto tampoco está publicado, y lo que pudo ver Nico es que cuando vos corrías o enfrentabas una amilasa comercial, ¿sí? Una amilasa de chancho, una amilasa pancreática de cerdo, tenía una determinada actividad, con el CBM20 solo, en este caso, no se modificaba, pero cuando la poníamos o la enfrentábamos a la CBM20-CP entera, lograba una actividad, o casi duplicar, la actividad relativa. En resumen, para no aburrirlos más, ¿en qué trabajamos en el laboratorio? En caracterizar enzimas y módulos de unión al carbohidrato de plantas y de algas. ¿Y qué tenemos hasta el momento? La SST de la Arabidopsis thaliana y de Streptococcus tauri, tenemos a la silanasa de la Arabidopsis thaliana, tenemos una branching de Streptococcus tauri, una enzima ramificadora de almidón, que yo acá no les conté nada porque no hicimos mucho con los módulos solos, pero la sobreexpresamos en Arabidopsis y obtuvimos almidón de distinta calidad, ¿sí? Más fácilmente degradable, y ahora, bueno, Rosario, una becaria nueva, está intentando transformar cebada, ¿sí? Con esta branching enzyme, para ver si logramos obtener almidón más fácilmente degradable que acelere el proceso de malteado y sacarificación en la fabricación de cerveza. Nicolás también identificó una isoamilasa de Streptococcus tauri, y Mariana, junto con Julieta Carrillo, con Florencia Torresi, trabajan con una glucanofosfatasa, una enzima responsable de la desfosforilación del almidón, que es importante para la degradación. Llevamos en el laboratorio caracterizados módulos de unión al carbohidrato de la familia 53, 20, 41, 48 y 22. Entonces, en función de nuestro trabajo, podemos decir que podemos usar módulos de unión al carbohidrato para modificar la pared de plantas y de algas, y que la adición en cis, cuando les mostré lo primero que hicimos con la glucógeno-sintasa bacteriana, o en trans, con una amilasa y una silanasa, puede ser una estrategia importante para activar enzimas que usan polisacáridos como sustratos a través de diferentes mecanismos. Llegó el momento de los agradecimientos. Los agradecimientos a quienes empezaron con el tema en InTech. Esta es una foto afuera de InTech. Nahuel y Hugo, los primeros. Diego después. Ahí estoy yo atrás de todo. Diego Gómez, con el que me llevó a Chascomús, digamos, vamos a decirlo así. Donde estamos trabajando en colaboración. El grupo ya en Rosario. Mauricio Grisolía, Nicolás Edim, amilasa no, CBM20-CP y los estudios en pared,
Mariana Martín, la primera quimera, y glucanofosfatasa, Julieta Barchesi, SS3 en Osteococcus, y lo que viene después de algas, Juli Carrillo, que ya se fue, glucanofosfatasa, es la misma gente, no tengo nada nuevo, y esta es la foto de la pandemia, ¿sí? No quería dejar de ponerla. Belén Velázquez, que es la que hizo el Cenedesmus transformado, y ahora está estudiando celulasas, el secretoma de Cenedesmus, y estudiando si tienen CBM o no. ¿Quién me queda? Nata, que está trabajando con glucoamilasas y amilasas. Flor, que trabaja con Mariana y Diego, trabajando con glucanofosfatasas y otras enzimas del metabolismo. Rosario, que les conté de cebada. Juli. Y la otra gente que es de mitocondria, hierro, que es la otra línea del laboratorio. Agradecemos a CONICET, a la agencia, a UNSAM y a SACTEI por el financiamiento. Gracias de nuevo a Argentina Plan Women por esta invitación. Muchas gracias, Vicky. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien quiere ir volcándolas en el chat o levantando la mano. Yo tengo una pregunta para vos. De las plantas de Arabidopsis que estaban transformadas con... No vuelcan. Todo el mundo pregunta lo mismo. Vuelcan, no vuelcan. Yo no sé qué va a pasar cuando tengamos la cebada transformada, pero no vuelcan. O sea, el mundo quería que las plantas volcaran. No volcaron, señores. No volcaron. Bueno, que no vuelquen es re importante también. Es re importante. Re importante. Yo lo que te iba, de las que tenían el promotor de la expansina 8, que son más vigorosas, son más grandes. ¿Esas plantas tienen mejor uso, eficiencia en el uso de agua? Porque... Lo que probó Mauricio hizo muy pocos experimentos porque no dio algo significativo de entrada. Y ahí se descartó. Sí. No hicimos otra cosa. No es algo que hayamos profundizado. También, ¿por qué? Porque, digamos, hacerlo en Arabidopsis es más que preliminar, ¿sí? Y lo importante va a ser si lo tenés en una planta de interés agronómico y cómo usa esa planta. Entonces, bueno, intentamos hacerlo en alfalfa, en colaboración con Dalia Lewy y María Cristina Gómez. Sí. Y lograron transformar, y les vino una plaga que le comió todo el invernadero entero, y ahí se fueron las plantas nuestras. O sea, no habían volcado, no tenían, se las comieron, digamos, con igual ganas los bichos que a la Waltai. Sí. Lo único que podemos decir. No podemos decir otra cosa. Es lo único que llegamos a hacer una planta de interés agronómico. Son iguales de susceptibles a patógenos. Exactamente. Aparentemente, nadie monitoreó si se las comieron antes o después, pero bueno, ellos no vieron nada. Y ahí quedó eso. Y respecto a producción de semillas de esas plantas de Arabidopsis, las contamos y no varió. ¿Tamaño de semillas tampoco? No. Ok. Te puedo mandar. Y las mirás. Y las mirás vos. Y las miramos. Las mirás vos. Porque al ser plantas más grandes, y bueno, igualmente vos dijiste que no acumulaban, no eran mayor cantidad de células, eran más grandes. Exacto. Igualmente acumulan un poco más de biomasa, ¿no? Sí. Eso para recursos, para producción de semillas, podría tener un efecto interesante. Fui informada, además de, de que no hubo cambios. Todo eso. Fui informada de que no hubo cambios. Lo que tenemos también, porque lo que tenemos también es en Arabidopsis. Yo les conté las que tienen los 3 módulos de unión a carbohidrato, sí. Pero después tenemos una segunda tanda donde se expresa solo el D2. Sí. Y eso viene distinto. Entonces ahí a lo mejor podemos hablar. Dale. Eso viene distinto. No hay nada para mostrar todavía, digamos, totalmente chequeado y qué sé yo, pero eso es otra cosa. Dale. Muy bien. Igual si Rosario está trabajando en transformar cebada, yo solo puedo transformar Arabidopsis por el momento. Eli tiene una pregunta. Eli, prende la cámara, micrófono. Yo tengo 2 preguntas cortitas. Primero, bueno, muchas gracias Vicky por tu seminario, fue muy ameno y aparte está bueno que cuentes un poco cómo fue el tránsito, si bien lo hiciste ordenadito, entonces queda como todo cerrado, uno se puede imaginar que en todas esas idas y vueltas hay como mucho reniegue y
estuvo ameno también, sobre todo también para las generaciones que vienen, para que vean que bueno, no es todo así como derechito, como por un tubo. Tengo dos preguntas, una relacionada con las plantas, con las Arabidopsis transformadas, y en realidad más que nada, más general respecto de la función que tendrían estos CMB para mejorar la actividad enzimática. Vos mencionaste en algún momento que la hipótesis podría ser que podrían aumentar la afinidad de las enzimas por el sustrato, y eso tiene que ver simplemente con cómo los expondrían o porque los dejan ahí más tiempo como inmovilizados. ¿Hay alguna hipótesis? ¿Respecto a las plantas o respecto in vitro? ¿O en general? En realidad, lo que sea más, supongo que por ahí in vitro es más fácil de controlar porque uno sabe Bien. lo que pone en el tubo. Bueno, nosotros no llegamos a poder discernir en los ensayos que estamos haciendo cuál es el mecanismo por el cual estos módulos de unión de carbohidratos provocan el efecto que terminamos viendo en las enzimas. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que lo ha hecho, no de todos se conoce. Porque de hecho las posibles funciones de los módulos de unión de carbohidratos son, y los papers siguen diciendo son. ¿Estamos? Hay mucha estructura, hay mucha cristalización, ahora hay mucho modelado más que cristalización, y está todo bien y podría venir por ahí. Hay 3 mecanismos, como les dije, el exo, el planar, el endo, está todo bien, pero mucho no se sabe. La de aumentar la concentración efectiva de sustrato cerca del sitio catalítico es altamente probable, porque vos lograrías cierta organización y estás fijando, y también le das permanencia en el tiempo. Las dos cosas son probables. Nosotros no estamos en condiciones, con los medios que tenemos, de saber cuál de los dos es el mecanismo. Y en plantas, como dije al principio que lo hacíamos con la gente que trabajaba en pared, ellos trabajan, de hecho, en vida post cosecha. Entonces, ¿cuál es la idea? Evitar el ablandamiento. La idea originaria nuestra, de ellos y nuestra, ellos sobreexpresaron el dominio de la expansina y nosotros, los SBD, era fortalecer la pared. ¿Y cuál era la idea? Si los sitios de unión de los polisacáridos son titulados, entiéndase, por estos dominios que estamos sobreexpresando, la pared debería ser más rígida, porque vos no dejás actuar a las celulasas que están siempre activas, intentando remodelar la pared celular. Bueno, no nos pasó a nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros creemos que en este caso, esos SBD aglomeran celulasas, glicohidrolasas y van debilitando la pared y la hacen más flexible, o tienen el efecto disruptivo, que rompen las fibras, porque le estamos poniendo algo que tiene unos 600 aminoácidos, o sea, es algo grande, ¿sí? Y las plantas están divinas y no vuelcan. ¿Vieron la foto? Le digo, se van rompiendo, se va abriendo ese sustrato para la acción de las enzimas propias de la pared en la remodelación. Podría ser que el mismo agua, si no tienen más biomasa, pero son más grandes, podría ser que el mismo agua esté haciendo como efecto Nosotros creemos que crecen por eso, por la presión de turgor, sostén. exactamente. Claro. Y la otra que también capaz que no tiene ninguna respuesta directa, o yo me perdí un detalle. En la CM20, esa anómala que no le están pudiendo encontrar función. No, Por lo que regula, ya para nosotros regula. Y para Plasma Molecular Biology también, ya está, listo. Bien, Ya digo, está. sí, no, pero no se discute más. eso, no. Eso es esa porción sola, es como podría ser evolutivamente está conservada Bueno, si lo mencionaste se me perdió el detalle. O sea, cuando nos pusimos a leer, viste que están las PTST2, que tienen módulo de unión a carbohidratos 41, 48, tienen algunas, y son proteínas regulatorias de la síntesis del almidón. Unas interactúan con la GBCS, con la glucógeno bone sintasa. No había ninguna que interactúe con la SC3. Yo limpié acá un poco, hicimos ensayo de interacción, no interactúa con la branching, sí interactúa con la SC3, interactúa inhibiendo la actividad sintasa de la SC3, la lleva al gránulo, la fija. Nosotros proponemos que esta proteína sin actividad catalítica, sin actividad amilasa, y créanme que le probamos de todos lados, sería una proteína regulatoria en el metabolismo del almidón, que con las algas está. Hay que buscarla en la Arabidopsis.
Ok, ¿sí? Bueno, ok. la Arabidopsis varió y están las PTCT 1, 2, Claro. 9 que aparecían. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta el trabajo, me encanta el enfoque de buscar soluciones, digamos, buscar cosas que ofrezcan soluciones, la verdad que está muy, muy, muy bueno. Para ahí, para los que no hacemos ese tipo de razonamiento, está bueno porque es como darle vuelta y mirar el problema de otro lado. Así que bueno, se agradece. Muchas gracias y felicitaciones a todo el grupo porque han sido un montón ahí que han Gracias estado de ahí nuevo por la apoyando. invitación y espero que se haya Sí, entendido. gracias, Vicky. Últimamente, con que se entienda ya estamos, ¿eh? Ya estamos bien. Sí, se Gracias, entendió chicas. perfecto. Muchas Bueno, gracias, Vicky. nos vemos. Si nadie tiene otra pregunta, vamos a cortar acá y los invitamos para la semana que viene a sumarse. Es el primer lunes de noviembre, así que tenemos un estudiante de doctorado, Dana Aguilar, del INVIV de Córdoba. Así que les invitamos a sumarse el lunes a las 2 de la tarde. Y compartan los seminarios, hemos tenido como una baja en audiencia últimamente, entendemos que ahora hay más actividades presenciales y la sobrecarga de actividades virtuales también no ayuda, pero bueno, nos queda un mes de seminarios para el 2021, así que tratemos de compartir para que más gente se sume. Nos vemos y muchas gracias, Vicky, de nuevo. Perdonen la desprolijidad del pescador y el teléfono. Perdón, Muchas niña. gracias, Hasta saludos la a nota todos. de color. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.